Phineas Taylor Barnum fue uno de los hombres más ricos y famosos de Estados Unidos, y luego, en cuestión de semanas, lo perdió todo. Por un lado, esta es la historia de un hombre que construyó su fortuna a través de mentiras y explotación. Antes de ser un empresario famoso, Barnum engañó a la gente diciendo que había descubierto sirenas, hombres de las cavernas y una mujer de 161 años para quitarles dinero. La verdad es más oscura y retorcida de lo que imaginas. Pero por otro lado, esta también es la historia de un empresario increíblemente creativo y trabajador que llegó hasta la cima, lo perdió todo y luego resurgió de las cenizas para convertirse en un éxito aún mayor. Eventualmente Barnum se convirtió en el mejor showman del mundo. Transformó por completo el gran circo estadounidense y sus espectáculos espectaculares eran solicitados por personas como la reina de Inglaterra y el rey de Francia. El viaje de Barnum como showman enseña cómo captar la atención y transformarla en dinero por cualquier medio. Esta es la asombrosa historia real de Phineas Taylor Barnum. Phineas Taylor Barnum nació en 1810 en Bethel, un pequeño pueblo agrícola de Connecticut, y desde pequeño su familia lo puso a ordeñar vacas y arar campos. A Phineas no le gustaba hacer el trabajo manual duro, así que inventaba excusas para evitarlo y se ganó la fama de ser el más flojo del pueblo. En realidad, Phineas no era flojo, sino desinteresado. Siempre que había dinero en juego, Phineas trabajaba con entusiasmo. Por ejemplo, el abuelo de Phineas le pagaba 10 centavos diarios por arar y cuidar animales, y Phineas ahorró hasta comprar sus propias ovejas. Phineas aprendió sobre negocios al trabajar en la tienda general de su padre, donde vendían diversos productos. En esta tienda, los precios eran negociables y la gente solía intercambiar productos en vez de pagar en efectivo. Y esto significaba que algunos clientes intentaban engañar para conseguir una ganga, metiendo piedras en sacos de trigo para que parecieran más pesados, o simplemente engañando a Phineas para que bajara sus precios. En la tienda general, Phineas pronto dominó la persuasión. A los 12 años ya era un vendedor astuto que veía cada situación como oportunidad de negociar. Phineas perfeccionó sus habilidades en la tienda general durante su adolescencia, pero en 1826 su padre falleció trágicamente. El padre de Phineas intentó varios negocios distintos. Además de la tienda general, intentó la sastrería, agricultura, administrar establos, una taberna y un carro de reparto, pero ninguno fue rentable. Al fallecer, la familia Barnum quedó endeudada y Phineas tuvo que trabajar en otra tienda cercana. Sin embargo, ahí el sueldo era bajo. Así que Phineas buscó formas creativas de ganar dinero para su familia. Por eso organizó una lotería en la tienda y la promovió intensamente para asegurar su éxito. Él dijo: "Sin promoción, algo terrible pasa". Nada. Phineas recorrió Bethel pegando volantes que decían "Magnífica lotería" y aseguró que cada boleto tenía recompensa. Por eso, su campaña fue exitosa y la gente acudió en masa a la tienda para comprar boletos de lotería. Pero ¿cómo iba a ganar dinero Phineas si tenía que darle un premio a cada participante? Bueno, la tienda donde trabajaba Phineas tenía algunos artículos que el dueño simplemente no podía vender, así que Phineas tomó esos artículos y los cambió al mayoreo por todo un carro lleno de botellas de vidrio. Cada vez que alguien compraba un boleto de lotería recibía un premio, pero no era dinero en efectivo como esperaban. En vez de eso ganaban una reluciente botella de vidrio nueva. Si tenían mucha suerte, podían ganar hasta 5. La lotería de Phineas fue un fraude, pero tuvo tanto éxito que meses después abrió su tienda general y organizó nuevas loterías, ahora con premios en efectivo reales. Phineas empezó organizando loterías en Bethel, pero al crecer el negocio, se asoció con loterías estatales y contrató agentes para vender boletos en otros 5 pueblos. Phineas aprovechaba su talento en publicidad para llenar los periódicos de cada lotería, y sus agentes a veces recaudaban hasta $2,000 al día en boletos. Al ver el éxito, Phineas creó su periódico, El Heraldo de la Libertad, para anunciar más sus loterías. Phineas solo tenía 21 años y poseer su propio periódico le daba más poder del que podía manejar.
A veces usaba el periódico para difundir rumores en vez de promover su negocio. Como resultado, Phineas fue demandado por difamación en 4 ocasiones, una de ellas por su propio tío. Una de estas demandas tuvo consecuencias muy drásticas. Verás, Phineas publicó un artículo acusando a un habitante local de prestarle dinero a un huérfano con tasas de interés sumamente injustas. Después lo demandaron y ganaron. Así que Phineas se enfrentó a una elección. Podía pagar $100 en multas y costos judiciales o podía pasar 60 días en la cárcel. Y para sorpresa de todos, Phineas eligió la cárcel. Durante 2 meses en prisión, Phineas fue el tema del pueblo. Algunos lo consideraban un héroe local por señalar injusticias. Al salir de prisión, Phineas fue recibido por una multitud y una banda de música. Fue una gran celebración con un discurso a favor de la libertad de prensa y luego Phineas fue paseado por la ciudad. Pero por supuesto, los eventos de celebración no se organizan solos. Así que, aunque Phineas dejó que la gente pensara que todo esto fue espontáneo, obviamente él mismo había planeado el evento, ya que aún podía escribir cartas mientras estaba en prisión. ¿Por qué lo hizo? A estas alturas, Phineas ya conocía el poder de atraer la atención. Y debido al tremendo espectáculo que organizó Phineas, fue odiado por quienes se oponían a él y considerado un héroe por todos los demás. Al final, sin embargo, a Phineas no le preocupaban las opiniones individuales que la gente tenía de él, porque el resultado era el mismo. Tenía la atención de todos. Siendo el hombre más famoso del pueblo, su lotería atrajo más clientes que nunca. En 1834 todo cambió porque Connecticut prohibió las loterías. De la noche a la mañana, el negocio de Phineas se vino abajo por completo y todo su éxito desapareció de repente. Como resultado, se vio obligado a buscar una línea de trabajo completamente nueva. Y aún así, este revés pondría a Phineas en un camino aún más ambicioso: ser el mejor showman del mundo. A los 24 años, Phineas se mudó a Nueva York para buscar fortuna. Su primer negocio fue una tienda de abarrotes y uno de sus clientes le contó una historia increíble. Este cliente tenía un espectáculo ambulante cuya atracción principal era Joyce Heff, una mujer esclavizada que decía tener 161 años. Afirmaba que hace más de 100 años fue niñera de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. El cliente ya había vendido su parte y le informó a Phineas que su ex socio buscaba comprador. Cuando Phineas escuchó esto, no pudo resistir la oportunidad y fue a ver a Joyce por sí mismo. Al hacerlo, quedó impresionado. Joyce era completamente ciega, desdentada y uno de sus brazos estaba paralizado. Aún así, hablaba sin parar de cómo crió a su pequeño Jorge y cantaba canciones sobre él con entusiasmo. Joyce no tenía 61 años ni conoció a George Washington, pero según Phineas, podía parecer de 1000 años. El dueño de Joyce mostró un documento amarillo, supuestamente antiguo, que verificaba esto. Phineas sabía que era falso, pero en esa época los espectáculos de humanos curiosos eran comunes en América. Vio una oportunidad y acordó exhibir a Joyce 7 meses por $1000. Hoy en día es un concepto impensable. Phineas rentaba a esta esclava anciana y discapacitada, exhibiéndola para ganar dinero. En ese tiempo, la esclavitud seguía siendo legal en algunos estados. Aunque en Nueva York no lo era, el dueño de Joyce vivía en Kentucky, por lo que Phineas pudo rentar a Joyce gracias a una laguna legal. Solo le faltaba a Phineas dar un buen espectáculo. Y usó la misma estrategia que cuando organizaba loterías: anunciarlo como loco. Phineas encargó dibujos exagerados de Joyce y produjo más certificados que supuestamente verificaban su historia. También se crearon anuncios que declaraban que ella era la mayor curiosidad natural del mundo. El verdadero golpe de genialidad fue cuando Phineas hizo una presentación privada para los periódicos y les pagó más de $200 para respaldar afirmaciones ridículas sobre ella. Los periódicos pronto se llenaron de anuncios que llamaban a Joyce una estrella mayor que cualquier otro artista actual. Como resultado, para la primera presentación pública en Nueva York, enormes multitudes asistieron y todas las entradas se vendieron. Lo mejor para Phineas fue que Joyce era una gran artista que supo vender la historia. En solo 2 semanas, Phineas ganó $3000 con el espectáculo, pero siempre observaba al público.
Cuando la asistencia bajaba un poco, se mudaba a otra ciudad para mantener la demanda, y Phineas seguía anunciando el show aunque no estuviera ahí. Así, al volver, siempre tenía clientes esperando su acto. Sin embargo, aunque esto funcionó por un tiempo, después de hacer espectáculos sin parar, eventualmente la demanda empezó a bajar. Y como Phineas todavía tenía meses restantes en su contrato con Joyce, tuvo que ponerse creativo. Días después, los periódicos dijeron que Joyce no tenía 161 años y ni siquiera era humana. Ahora los periódicos decían que ella era un autómata curiosamente construido. Por supuesto, en realidad fue Phineas quien estuvo detrás de este movimiento. Al cuestionar la historia de Joyce, el acto atrajo más atención y hasta quienes ya habían ido al espectáculo regresaron para comprobarlo. Tras la muerte de Joyce en 1836, Phineas hizo algo aún más polémico. Phineas vendió boletos para el último show, la autopsia de Joyce, donde un doctor demostraría la verdad sobre su identidad. Incluso tras su muerte, Phineas seguía ganando dinero. Al final, los doctores concluyeron que Joyce no era un autómata y que no podía tener más de 80 años. Phineas evitó que lo llamaran estafador diciendo que también fue mentiroso engañado como los demás. El show de Joyce Heath le dio a Phineas más de $10,000. Hoy serían unos $330,000. Sin embargo, ahora que ella había muerto, Phineas se vio obligado a encontrar una nueva forma de ganarse la vida una vez más. Tras el éxito de su espectáculo ambulante, era hora de llevarlo a un nivel más extraño. Phineas trabajó con malabaristas, bailarines y aprendió trucos de magia. Pero durante 6 largos años no pudo encontrar ningún acto que igualara su éxito inicial. En su autobiografía escribió: "Me di cuenta de que estaba en lo más bajo de la fortuna y que a mi edad debía hacer un gran esfuerzo para salir adelante. Por suerte, la oportunidad de su vida llegó al saber que el Museo Americano en Nueva York quería vender su colección. La colección había perdido valor por más de una década y ahora valía $15,000, aún mucho más de lo que Phineas podía pagar. Así que convenció al dueño del edificio del museo para que comprara la colección por él, prometiéndole que le pagaría mes a mes. Asumir la gran deuda obligó a Phineas a convertir el Museo Americano en un éxito, así que trabajó de inmediato. El museo tenía una vasta colección de curiosidades, incluyendo animales, plantas, pinturas, autómatas, momias e incluso espectáculos con magos y ventrílocos. Había cosas buenas en el museo, pero Phineas sabía que no servía si la gente no lo sabía. Así que Phineas decoró el exterior del edificio con banderas internacionales, mandó a hacer enormes pinturas de animales para colgarlas del techo y, por supuesto, inundó los periódicos con anuncios. El negocio iba bien, pero tras unos meses Phineas vio oportunidad para una nueva atracción. Un dueño de museo foráneo se acercó a Phineas con los restos petrificados que decía eran de una sirena. Phineas mantuvo una actitud seria, pero de inmediato pudo darse cuenta de que en realidad era la mitad inferior de un pez, cocida junto con la mitad superior de un pequeño mono. Era una visión fea, por decirlo menos. La imaginación de Phineas se llenó de ideas publicitarias y no pudo resistirse a rentarlo. La llamó la Sirena de Fiji y la promocionó con dibujos que no se parecían a la exhibición real. Al verla surgió un debate nacional sobre si la sirena era auténtica, y Phineas estaba extasiado. Mientras más lo dudaban, más atención recibía el Museo Americano. Verás, aunque la mayor parte de la publicidad de Phineas destacaba las exhibiciones más salvajes y engañosas del museo, como la Sirena de Fiji, él no se sentía culpable por mentirle al público. Pensaba que, aunque la gente fuera al museo esperando ver una sirena, su decepción se olvidaría entre las miles de otras exhibiciones que había. Al final, visitar el Museo Americano no solo era entretenido, sino también educativo, y si se necesitaba un poco de publicidad creativa para atraer a la gente, Phineas no veía ningún problema en hacer una pequeña y divertida artimaña como esta. Las promociones de Phineas aumentaron los ingresos del museo de $10,000 a casi $28,000. En solo año y medio, Phineas pagó toda la colección. Él se dedicó a hacer del museo un éxito, pero para lograrlo necesitaba clientes recurrentes. Así que cambió su estrategia. Phineas descubrió con los años que su mayor talento era el espectáculo.
decidió transformar el museo en escenario de varias presentaciones emocionantes, y estaba a punto de conocer a la estrella que lo impulsaría a la fama mundial. A finales. En 1842, Phineas conoció a Charlie Stratton, un niño de 4 años con enanismo. Con solo unos 65 centímetros de altura, la cabeza de Charlie apenas superaba las rodillas de Phineas. Esto le dio una idea a Phineas, quien ofreció a la familia de Charlie $3 semanales más gastos para que actuara en el museo un mes. Le puso el nombre artístico de General Tom Pulgar y lo presentó como de 11 años para que su baja estatura fuera más impactante. Durante ese primer mes, Phineas pasó días y noches entrenando a Charlie para actuar en el escenario, y para su sorpresa, Charlie era un artista nato. A los 4 años memorizaba guiones, canciones y bailes muy rápido, y agregaba comentarios propios al material de Phineas. Juntos crearon una rutina donde Charlie imitaba a Napoleón Bonaparte, recibiendo excelentes críticas en los periódicos. El propio Phineas escribió: "Es tan gracioso, tan inteligente, tan maravillosamente diminuto, que todos los que lo ven quedan encantados con él de inmediato". Tras el éxito, Phineas subió el sueldo de Charlie de $7 a $25 por semana y siguió aumentando. A todos parecía encantarles la icónica rutina de Napoleón del general Tom Pulgar. Así que efectivamente las masas empezaron a inundar el museo americano y Phineas comenzó a perfeccionar la estrategia detrás de su promoción. Phineas anunciaba que Charlie pronto se iría a otra ciudad, creando urgencia para comprar boletos. Por supuesto, muchas de estas fechas de salida eran mentiras. El temor a perderse la función hizo que para 1844 casi 500,000 de personas vieran al general Tom Pulgar. Sin embargo, eventualmente llegó el día en que Phineas y Charlie sí se fueron, pero no a una ciudad cercana. En cambio, iban a ir a Inglaterra, con un solo objetivo en mente: dar un espectáculo a la propia reina Victoria. Así que, después de encontrar un gerente para el museo, partieron hacia Inglaterra. Sin embargo, cuando Phineas y Charlie llegaron, no estaba garantizado que el público inglés simpatizara con el general Tom Thumb, ni que lograran una audiencia con la reina. Y de hecho, el inicio de su campaña no fue un éxito inmediato, ya que los espectáculos de personas pequeñas ya eran comunes allí, y el público inglés no estaba tan dispuesto a pagar el equivalente a 25 centavos cuando estaban acostumbrados a pagar menos de la mitad por espectáculos de entretenimiento. Tras 2 meses mejorando el acto de Charlie, consiguiendo presentaciones y conexiones, Phineas logró asegurarle un lugar diario en el Hotel de Londres. Las presentaciones causaron tanto revuelo que la reina pidió una audiencia privada con Phineas y Charlie, como él esperaba. Phineas canceló sus presentaciones y anunció que el general Tom Pulgar estaba en el Palacio de Buckingham por órdenes de su majestad. Charlie, que apenas tenía 6 años en ese entonces, dio una actuación impresionante para la familia real, haciendo sus clásicas poses de Napoleón e incluso peleando de manera juguetona con uno de los caniches de la reina. Phineas sabía que tras ver a la reina, su espectáculo sería más demandado que nunca. Pero solo para aumentar aún más la demanda, Phineas repitió su truco publicitario característico. Dijo que el general Tom Pulgar pronto saldría de Inglaterra, aunque no era verdad. Así que, una vez más, la gente se apresuró a comprar boletos. Charlie actuó 3 veces al día y en 4 meses en Inglaterra, Phineas ganó más de $300,000 equivalentes a más de 12 millones actuales. Sin embargo, justo cuando Phineas se sentía en la cima del mundo, recibió una noticia muy trágica. Su hija menor de menos de 2 años falleció. En el diario de Phineas solo mencionó una vez la muerte de su hija y nunca volvió a hablar del tema, pero estaba claramente devastado y trató de evitar su dolor sumergiéndose aún más en su trabajo. Durante 2 años, Phineas y Charlie, ahora socios iguales, recorrieron Europa presentando espectáculos a todos, desde campesinos hasta el rey de Francia. Al regresar a América en 1847, ambos ya eran extremadamente ricos. Además, durante su tiempo en Europa, Phineas escribía un diario semanal que publicaba en América. Se volvió tan popular que al regresar, Phineas ya era una celebridad nacional. Mientras tanto, el Museo Americano estaba ganando más dinero en un solo día de lo que solía ganar en una semana. Con fama y riqueza, Phineas planeó descansar y estar más con su familia. Pero entonces, de repente, su vida tomó un rumbo muy diferente.
Después de que Phineas y Charlie se fueron de Inglaterra para recorrer el resto de Europa, el pueblo inglés se fascinó con una nueva estrella, la cantante de ópera Jenny Lind, o como la llamaban en los periódicos, el ruiseñor sueco. Jenny se unió a la gira de la barba de su majestad en 1847, y aunque pocos podían pagar la ópera, su talento y la publicidad la hicieron famosa. Colecciones de ropa, puros, cajas de chocolates, caballos, perros. Todos llevaban el nombre de Jenny Lind. En cuanto a sus espectáculos, llenaban todos los asientos del teatro y recibían críticas admirativas durante todo su primer año. Y por supuesto, si alguien estaba recibiendo tanta atención, Phineas iba a estar intrigado. En ese momento, los extraños espectáculos de Phineas lo habían hecho rico, pero tenía fama de dirigir espectáculos de rarezas. Ahora buscaba un proyecto más sofisticado, y Jenny parecía la candidata ideal. Su segundo año en la ópera fue aún más exitoso, pero Jenny temía que seguir interpretando papeles exigentes y cantar tanto dañara su voz. Así que por esto Jenny decidió retirarse de la ópera después de solo 2 años, y Phineas vio su oportunidad de convertirse en su promotor y envió a un agente para negociar con ella. Jenny ya tenía ofertas para una gira en Estados Unidos, mientras que la reputación de Phineas seguía afectada por sus polémicas exhibiciones anteriores como Joyce Head y La Sirena de Fiji. Para obtener su apoyo, Phineas le ofreció cubrir todos los gastos de la gira, garantizar $1,000 por función y darle un bono de $187,000 por firmar el contrato. La oferta de Phineas fue la mejor, así que Jenny firmó feliz con él. Para este momento, Phineas ya era un maestro de la publicidad y tenía 6 meses para preparar al público estadounidense para su llegada. Solo había un problema. Phineas nunca había escuchado cantar a Jenny, pero su gran reputación le bastaba. Así que, sin haber escuchado jamás su voz, Phineas promocionó a Jenny como una dama cuyos poderes vocales nunca han sido igualados por ningún otro ser humano. Para generar expectación, difundió rumores sobre el dinero que recibía y promovió revistas con detalles de su vida amorosa. En el otoño de 1850, el público estadounidense ansiaba ver al ruiseñor sueco. Phineas conoció a Jenny en su barco y, al llegar a Nueva York, más de 10,000 personas se reunieron en los muelles para verla. Lanzaron cientos de ramos a su carruaje y una banda de 200 músicos tocó afuera de su hotel hasta la medianoche. Al final del día, Phineas estaba emocionado por la reacción del público hacia Jenny, pero le preocupaba haber creado demasiada expectación. Aún no la había escuchado cantar y dudaba que estuviera un peldaño a la altura de la fama que él mismo impulsó. Sin embargo, tras su primera presentación, Phineas quedó hipnotizado por la voz de Jenny. Tenía a una superestrella y sus dudas desaparecieron. La gira de Jenny atraía a miles cada noche y, en ocasiones, había caos por los asientos. Aunque no era necesario, Phineas hizo todo para atraer más atención. Por ejemplo, hacía subastas del primer boleto de cada show y anunciaba al ganador y el monto pagado. Por eso la gente pagaba hasta 650 pesos por boletos que normalmente costaban 5 pesos. La publicidad de estos eventos valía más de $650 para el comprador y Phineas. Otra forma en que atraía la atención era echando leña al fuego cada vez que surgía alguna controversia. En las giras, Jenny solía donar mucho a organizaciones benéficas y Phineas siempre las publicitaba. Sin embargo, Phineas fue criticado por quedarse todas sus ganancias. Para Phineas, toda publicidad era buena. En sus propias palabras, no me importa lo que digan los periódicos sobre mí, mientras escriban bien mi nombre. Así que Phineas incluso escribió algunos ataques contra sí mismo y los envió de forma anónima a los periódicos. Sin embargo, esta controversia era infundada porque Phineas solía aumentar las donaciones de Jenny con su propio dinero, aunque siempre se hacían a nombre de ella. Así, Jenny se veía más generosa y Phineas más egoísta. Al final, ambos nombres estaban en los titulares, y eso era lo importante. La gira duró 9 meses, con hasta 4 shows semanales. Pero después de 95 eventos, tanto Phineas como Jenny estaban exhaustos, así que él le ofreció la oportunidad de salir de su contrato por $25,000, y ella aceptó el trato. En 9 meses, Jenny ganó $177,000 y Phineas $536,000, que hoy equivaldrían a casi 7 millones y más de 21 millones respectivamente. Así que para 1851, Phineas era uno de los hombres más ricos y, sin duda, una de las personas más famosas de América, si no es que del mundo entero. Pero ahora que era rico y todos lo sabían,
también se convirtió en un blanco para las innumerables hordas de personas que querían una parte de su vasta fortuna. Antes de pasar al siguiente capítulo, solo quería tomarme un minuto para decir gracias. Para quienes no lo sepan, me llamo John y empecé este canal hace algunos años haciendo videos malos, hablando frente a una cámara, sin tener idea de lo que estaban haciendo. Siempre me ha interesado el mundo de los negocios, historias de pobreza, riqueza, construcción y destrucción de fortunas y batallas empresariales. El mundo de los negocios puede ser fascinante. El problema era que cada vez que intentaba ver un documental de negocios, me parecía aburrido, así que empecé a aprender cómo podía hacer mis propios videos que se sintieran más como mini películas. Y adelantando un par de años, este canal ya tiene más de 1 millón de suscriptores, lo cual es una locura. Pero si estás suscrito a Magnates Media, entonces eres parte de este canal, así que solo quería decirte cuánto aprecio todo tu apoyo. Voy a seguir esforzándome para mejorar aún más y hacer videos todavía mejores para ti, pero por ahora, gracias por ser una leyenda y vamos a volver a la historia. Tras finalizar su sociedad con Jenny Lind, Phineas volvió a dirigir el Museo Americano, que había renovado y llenado de nuevas exhibiciones. Como el museo ya tenía más de 10 años funcionando, su participación diaria era mínima y tenía mucho tiempo libre. Uno de los proyectos que Phineas emprendió fue escribir su primera autobiografía, donde relató los acontecimientos de su vida y reveló abiertamente los secretos detrás de algunas de las estafas que solía realizar en los inicios de su carrera. Como de costumbre, las controversias solo echaron más leña al fuego, así que el libro se vendió tan bien que Phineas Taylor Barnum se convirtió en un nombre muy conocido. Aunque Phineas escribió este libro como si sus grandes aventuras hubieran terminado, su historia aún no acababa. Como Phineas era rico y famoso, muchas personas se le acercaban con todo tipo de oportunidad. Según él, algunas ideas eran tan inviables como un tren a la luna. Sin embargo, Phineas no veía ningún beneficio en tener tanto dinero si no hacía nada con él. Y como tenía tanto tiempo libre, invirtió su dinero en algunas inversiones sensatas, pero también en muchas otras descabelladas. Phineas invirtió en un circo ambulante, un aniquilador de incendios, un museo al aire libre, una compañía de relojería y fundó una ciudad hermana junto a Bridgeport, Connecticut. La mayoría de estas inversiones fueron decepciones o fracasos total. Pero sintiéndose demasiado confiado por su éxito anterior, Phineas simplemente siguió haciendo más y más apuestas. Para empeorar las cosas, Phineas no le prestaba mucha atención a sus finanzas. Esto era un gran problema porque en 5 años las reservas de Phineas bajaron y sus deudas crecieron. Él no se dio cuenta y cuando lo hizo ya era tarde. En 1856, una mala inversión provocó un efecto dominó. La compañía de relojería donde invertí más de $110,000 se declaró en bancarrota. Esto ya era una noticia terrible por sí sola, pero la compañía también se suponía que iba a abrir una fábrica en la ciudad que Phineas estaba construyendo y emplear a miles de personas. Tras el cierre de la empresa, el valor de sus propiedades en la nueva ciudad cayó de inmediato. Como muchas de sus inversiones estaban interconectadas de esta manera, todas empezaron a fracasar una tras otra, y en pocas semanas, Phineas era un hombre arruinado. No pudo pagar sus deudas y tuvo que declararse en bancarrota. Phineas solo tenía 2 bienes para salvarse: el Museo Americano y su mansión. Antes de declararse en bancarrota, Phineas hizo todo para proteger su museo. Habría sido obligado a liquidar el museo si todavía fuera su dueño, así que vendió los derechos del arrendamiento del museo a su asistente por $1, quien luego se lo vendió a la esposa de Phineas al día siguiente, también por $1. Aunque su esposa era dueña y el museo estaba protegido, aún debían pagar el arrendamiento. Así que Phineas rentó la colección del museo a algunos de sus asociados, quienes prometieron pagar $19,000 por encima del arrendamiento del museo cada año a cambio del derecho de manejar toda la operación. Esto fue un retroceso para Phineas, pero al menos le daba ingresos para mantener a su familia. Aún así, no pudo cubrir las deudas más urgentes de Phineas y tuvo que abandonar su mansión e hipotecarla 3 veces. Por supuesto, pagar una deuda con otra es un negocio arriesgado, pero esta era una situación desesperada, así que lo hizo de todos modos. Phineas y su familia se mudaron a un pequeño departamento en Nueva York, donde vivieron con su casera y su familia. Phineas vivió así de joven, pero para sus hijas, acostumbradas a mansiones y sirvientes, fue un gran retroceso. Como Phineas debía pagar sus deudas, afrontaba un gran desafío.
Sin inversiones, museo ni superestrella, tuvo que volver a empezar desde abajo para recrear su éxito. Afortunadamente, Phineas tenía una herramienta importante a su disposición: su reputación. Gracias a su fama en el espectáculo, la gente le ofrecía nuevos actos, así que Phineas pudo crear un nuevo catálogo de espectáculos. Phineas recibió mejores noticias cuando Charlie Stratton, quien interpretó al general Tom Thumb, le ofreció trabajar juntos otra vez. Charlie, ahora de 18 años, había viajado por América, pero al saber que su viejo amigo necesitaba ayuda, quiso apoyarlo. Viajaron a Europa, donde Phineas dio conferencias, presentó nuevos espectáculos y trabajó otra vez con Charlie. Por supuesto, como ya tenía mucha experiencia en esto, Phineas estaba volviendo a encaminarse para pagar sus deudas. Pero entonces a Phineas le dieron la noticia de una catástrofe desafortunada. Por la noche, su mansión en Estados Unidos se quemó por completo. Como tenía poco dinero, Phineas dejó de pagar el seguro de la mansión. Esto significaba que solo recuperó una pequeña fracción del valor de la propiedad, y como el edificio estaba prácticamente reducido a cenizas, también tuvo que vender la propiedad con un gran descuento. Fue otro gran revés. Vender el terreno al menos ayudó a saldar sus deudas. Tras 3 años más de espectáculos en Europa y con la cuenta casi vacía, decidió volver a América. Un año después, Phineas recompró el contrato de la colección del Museo Americano, obteniendo $90,000 más al año. Y así, finalmente, en 1860, después de cumplir 50 años, Phineas estaba de nuevo en ascenso. Pero si Phineas creía que todo sería fácil desde aquí, estaba muy equivocado. Hola chicos, varios me han preguntado cuándo estará listo mi curso de YouTube. He estado trabajando en él durante aproximadamente un año, ya que quería asegurarme de que fuera el mejor del mercado por mucho. La buena noticia es que ya está en las etapas finales. Así que si te interesa aprender todo lo que sé sobre escribir videos, editar videos, hacer crecer un canal, formar un equipo y cómo ganar mucho dinero con esto, solo haz clic en el enlace del curso en la descripción de abajo. Phineas, ya dueño del Museo Americano, realizó una gran reapertura con su estilo típico de exhibiciones, incluyendo el supuesto eslabón perdido entre el hombre y el mono. Phineas lo llamó Zip el cabeza de alfiler y dijo que fue capturado en África. Sin embargo, en realidad solo era un hombre extremadamente peludo que tenía una enfermedad que hacía que su cabeza se afilara en la parte superior. Phineas lo vistió con un traje peludo y lo encerró en una jaula donde le pedían que chillara y sacudiera los barrotes. Lo anunciaba como ¿qué es esto? Algunos creen que esto mostró a Phineas regresando a sus viejos trucos explotadores, pues se reportó que Zip, en realidad William Henry Johnson, tenía una discapacidad mental. Sin embargo, otros afirman que él estaba muy involucrado en el acto y se hizo extremadamente rico gracias a ello, y por lo tanto realmente disfrutaba trabajar con Phineas. Phineas vendía boletos para el museo como loco. Phineas reclutó a más artistas con enanismo, uno se enamoró de Charlie. Meses después se casaron y viajaron juntos en gira con Phineas. Una vez más, todo parecía ir bien para Phineas y sus artistas. Cuando inició la Guerra Civil en 1861, Phineas montó obras patrióticas sobre la guerra y exhibió figuras de cera de generales de la Unión. Aunque antes alquiló a una esclava trabajando con Joyce Head, Phineas cambió de opinión y ahora era abiertamente pro-unión y creía que debía abolirse la esclavitud. Así que Phineas publicitó mucho sus opiniones políticas, esperando atraer gente al museo. Por primera vez, la publicidad no benefició a Phineas, pues en 1864 sus declaraciones políticas llamaron la atención equivocada cuando agentes confederados incendiaron el Museo Americano. El incendio fue controlado por empleados del museo y no hubo heridos. Sin embargo, pocos meses después, otro incendio estalló en el museo y en menos de media hora todo el edificio ardía en llamas. La obra de toda la vida de Phineas se estaba quemando ante sus ojos. Varias personas saltaron por las ventanas del museo para salvarse y tras una hora el techo colapsó. Las paredes principales se derrumbaron después. Mientras los humanos escaparon, miles de animales en el museo quedaron atrapados entre las llamas. Esto significaba que la principal fuente de ingresos de Phineas desapareció otra vez. Sorprendentemente, Phineas permaneció tranquilo. Después diría que los males suelen ser bendiciones disfrazadas. En vez de quejarse por otro contratiempo, decidió construir un museo nuevo, más grande y mejor, con más de 100,000 objetos y animales en la colección.
Y efectivamente, durante los siguientes 3 años, este nuevo museo fue una fuente increíble de negocios para Phineas, quien siempre estaba buscando nuevas exhibiciones, organizando espectáculos emocionantes y, por supuesto, haciendo publicidad como un loco. Una mañana de marzo de 1868, Phineas leyó el siguiente titular en el periódico: el Museo de Barnum fue destruido por un incendio junto con los animales. Un incendio comenzó a medianoche durante una tormenta de nieve en la ciudad. Los bomberos llegaron al museo demasiado tarde y cientos de miles de artefactos valiosos se perdieron en el incendio, sin mencionar a miles de animales más. Increíblemente, otra vez el museo de Phineas se incendió. Phineas afirmó que su carrera como director de museo había terminado. Vendió el terreno bajo los restos del museo incendiado y decidió retirarse, al menos por un tiempo. Phineas nunca fue de los que se quedan sin hacer nada y aún tenía el mayor triunfo de su carrera por delante. Phineas pensó retirarse tras el segundo incendio de su museo en 1868, pero al escribir otra edición de su autobiografía, concluyó que no era para la vida ociosa y optó por invertir en el espectáculo. Así que Phineas se puso en contacto con algunos de sus ex empleados quienes estaban planeando iniciar un circo ambulante. Con Phineas en el proyecto, seguro sería un éxito. Lo llamaron la Feria Mundial Ambulante de Barnum. Phineas tendría 2/3 del espectáculo y recibiría el 3% de las ganancias por su inversión y por hallar a Axe. Pronto comenzó a reunir muchas curiosidades, como gigantes, gemelos siameses, elefantes, camellos y momias egipcias. Técnicamente, sin embargo, esto solo era una inversión. Phineas no estaba obligado a viajar con el equipo, y una vez que todo estaba listo, no tenía razón para involucrarse en la operación del circo. Pero después de 2 años de retiro, volver al trabajo reavivó su pasión por el mundo del espectáculo y puso toda su energía en ayudar al circo. Fue afortunado que lo hiciera, pues tenían un problema que podía llevar a la quiebra del proyecto. Verás, el circo iba a ser una pesadilla operativa. Se requeriría coordinación superior para cuidar animales, promover el espectáculo, controlar finanzas y administrar a más de 1000 empleados. El mayor reto era mover todo y a todos, básicamente como trasladar un pequeño pueblo de un lugar a otro en pocos días. Si Finecio no hallaba solución, los retrasos entre funciones serían muy grandes y la producción perdería cientos de miles de dólares necesarios para ser rentable. Para resolver el problema, Finecio propuso una solución ambiciosa. Transportarían todo el circo en 65 vagones de tren. No sería fácil, pues había que crear un procedimiento estándar para descargar, montar y empacar eficientemente todo el circo de los trenes. Y si la gente no se coordinaba perfectamente, tomaría demasiado tiempo. Su primer intento fue un desastre: elefantes sueltos y personas perdiendo pertenencias. Tardaron 12 horas en meter el circo al tren, demasiado para llegar pronto a una ciudad cercana. Pero Phineas siguió intentando la estrategia y en el siguiente intento, todos, incluso los animales, ya le estaban agarrando el modo al nuevo proceso. Esto significaba que el circo ahora podía terminar su espectáculo en una ciudad y estar listo para reanudarlo solo 24 horas después en otra. Así que el circo pudo aumentar enormemente la cantidad de boletos que podía vender cada año. Sin embargo, seguía siendo un esfuerzo costoso. La compañía gastaba $5,000 diarios para mantener el espectáculo, pero según Phineas, en 1872, al tercer año del circo, ya superaban el $1,000,000 en ganancias. Eso equivale a más de 25 millones actualmente. Por 7 años, la Feria Mundial Ambulante de Barnum fue el principal espectáculo de entretenimiento en Estados Unidos. En esos años, Phineas participó en otras producciones de entretenimiento y fue alcalde de Bridgeport, Connecticut, por un tiempo. Pero en 1880, un rival amenazaba con quitarles el puesto como el circo número 1 de Estados Unidos. Su nombre era el Gran Circo de Londres y estaba dirigido por James Bailey. La habilidad de James como showman casi igualaba a la de Phineas. James promovió que el Gran Circo de Londres tenía al primer elefante nacido en Estados Unidos. Cuando Phineas le ofreció a James comprarlo por $100,000, James rechazó la oferta y, en su lugar, publicó la oferta de Phineas en anuncios como una forma de promocionar el Gran Circo de Londres. Usaba un truco típico de Phineas para burlarse y promocionar el Gran Circo de Londres. Pronto, el Gran Circo de Londres estaba reservando eventos en las mismas ciudades que el circo de Phineas, y a menudo vendía más boletos que él.
Phineas sabía que tenía un competidor digno. Pero en lugar de intentar superarlos, Phineas se acercó a James con una propuesta para combinar los dos circos en uno solo. Tras duras negociaciones, Phineas y James decidieron repartir costos y ganancias por igual. Y así, en lugar de dos circos rivales, ahora solo había un circo totalmente dominante, al que llamaron Circo Barnum y Londres. Phineas y James pasaron meses preparándose para la inauguración. Reunieron todo tipo de animales, incluyendo tigres, cebras, leopardos, elefantes, y planearon los espectáculos más impresionantes, con todo, desde magos hasta trapecistas y tragasables. También fue el primer circo de 3 pistas con 3 actos ocurriendo al mismo tiempo. Fue un evento como nadie había visto antes, y el nuevo circo salió de gira por todo el país. En 1882, el nuevo circo obtuvo $600,000 en ganancias, más de 15 millones hoy en día. Phineas también logró comprar un elefante excepcionalmente grande de 7 a 10 toneladas llamado Jumbo, lo que ayudó a que la popularidad del circo se elevara a niveles aún más altos de lo que Phineas había imaginado posible. Juntos, Phineas y James eran una fuerza imparable. Finalmente crearon el espectáculo más grande del mundo, un circo renovado al que querían hacer honor con su nombre. Invirtieron casi $3 millones para lograr este sueño, mientras seguían mejorando el espectáculo. Después de años de presentaciones excepcionales y ganancias extraordinarias, Phineas tenía 79 años y seguía tan entusiasta con su trabajo como siempre. Él y James llevaron el circo a Londres con más de 1,200 artistas y cientos de animales. En Londres, Phineas fue recibido con los brazos abiertos como un héroe que regresaba. Tras 60 años de carrera como showman, la gente iba al circo tanto por él como por el espectáculo. Pero aún así, él y James se superaron a sí mismos en Londres. El espectáculo se presentaba 2 veces al día para 12,000 personas y siempre se llenaban los asientos. Como último acto, había una representación dramática de la caída de Roma, con tigres, llamas, carros romanos y peleas de gladiadores. Era interpretado por 1,200 artistas y apoyado por una banda y un coro. Tras los años más exitosos con su nuevo circo, Phineas llevó el espectáculo más grande de regreso a Estados Unidos, planeando llevarlo a otros países del mundo. Poco después de llegar, el showman de 80 años se resfrió, tuvo un derrame cerebral y el 7 de abril de 1891, Phineas Taylor Barnum murió. Amaba tanto su trabajo que siguió trabajando hasta el día en que murió. En su funeral, el circo estaba oscuro, silencioso y vacío. Pero como seguramente Phineas hubiera querido, al día siguiente, el espectáculo más grande del mundo continuó sin contratiempos, y el legado de Phineas como el mejor showman del mundo quedó cimentado para siempre. Su circo era tan popular que continuó mucho después de su muerte. Actualmente la compañía sigue existiendo bajo el nombre Ringling Bros. Y Barnum Bailey, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué pensar de Phineas Taylor Barnum? Si has visto la película basada libremente en su vida llamada El Gran Showman, te darás cuenta de que la película exagera enormemente la realidad. Fue una película exitosa y entretenida, pero no debe verse como históricamente precisa. Supongo que la esclavitud y crueldad animal no van con un musical divertido de Disney. Muchos animales en los circos de Barnum fueron tratados terriblemente, como elefantes robados de sus hogares y entrenados con barras de hierro caliente en la trompa. Varios de los primeros actos de Barnum fueron horribles e imperdonables, como alquilar a Joyce Heth, y muchos de sus espectáculos iniciales usaban el engaño para atraer público. Algunas personas han querido mostrar a Phineas Taylor Barnum como un monstruo totalmente malvado, aunque en realidad es más complejo que eso. Crear espectáculos de rarezas y exhibir personas por dinero se ve terrible hoy, pero juzgar a la gente del siglo XIX con valores actuales es complicado, porque la mayoría de las personas con las que trabajó recibían muy buen pago, y Phineas les dio la oportunidad de mantenerse económicamente en una época en la que tenían muy pocas otras opciones. Enriqueció a muchos de sus artistas y mantenía buenas relaciones con ellos. Trabajaban con él porque ayudaba a sus familias. Y al final de la vida de Phineas, también luchaba mucho por acabar con la esclavitud, y según todos los relatos, era bastante caritativo. Fue clave en la creación del hospital de Bridgeport. ¿Fue realmente el héroe que muestra la película? Definitivamente no. No debería ser glorificado. Haber hecho cosas buenas no justifica ignorar lo malo, y merece muchas críticas. Pero satanizarlo todo sería simplificar demasiado. Phineas Taylor Barnum fue un gran empresario y genio del marketing que entretuvo a millones en todo el mundo. Sin duda, impactó la industria del entretenimiento y alegró a muchos. Era una persona compleja.
Aunque habrá opiniones divididas sobre su juicio, nadie niega que Phineas Taylor Barnum dio un espectáculo increíble. Si quieres ver la historia de un verdadero estafador, conoce al timador que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Solo haz clic en la miniatura que aparece en pantalla ahora para ver este siguiente video y te veré ahí en un segundo. Salud, gracias.